Bendiciones a todos. La presente paracha tiene por nombre Vayislash. Una vez más les saluda su pastor y amigo Luis Bocán desde acá de Maracaibo, Venezuela, a nombre de las escuelas Eder y a nombre de la comunidad familiar Altares de Adoración. Una vez más tengo la bendición de estar delante de ustedes con esta enseñanza que me bendice a mí grandemente y a ustedes también, porque la palabra de Dios es fuente de vida, es bendición. Cuando tú abres el corazón y puedes beber de esa agua tan maravillosa como lo es la palabra de Dios. Como dije, esta parashat se llama Vayislash, es la número 8 y va desde el capítulo 32 del libro de Génesis, versículo 3, a el capítulo 36, versículo 46. Así que váyase al capítulo 32 de Génesis, vamos a comenzar a desarrollar este punto tan importante que nos habla acerca de Jacob y de su hermano Esaú. Ese encuentro que se prepara allí. Jacob venía de salir de tierra de Labán, venía de un proceso muy difícil en su vida, que no iba a ser el último, pero enmarcaba su porvenir, de cómo iban a continuar siendo los procesos en la vida de Jacob, para Dios formarlo y para prepararle el camino a lo que sería su herencia, a lo que sería la conquista de lo que Dios tenía para su vida. Así que vámonos entonces al capítulo 32. Vemos que, por ejemplo, Jacob envía mensajeros y de eso se trata la traducción de Vayislash. Se refiere a y envió. ¿A qué se refiere esta palabra de envió? Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú para preparar el encuentro. Como sabemos, si estudiamos y hacemos una remembranza de los acontecimientos antes de que él enviara estos mensajeros, la Escritura nos dice que Jacob huye de su hermano y le dan unas instrucciones para irse a Padán Aram para tomar mujer de la familia de Betuel, de la familia de las hijas de Labán, por razón de que su padre Isaac lo había bendecido a él y, como sabemos, había sido por causa de Jacob tomar el lugar de Esaú. Hay muchas versiones. Se dice que fue mediante un engaño. Su madre Rebeca, dice la Escritura, que tomó a su hijo Jacob en vez de a Esaú, y dice la Escritura que Isaac proclamó una palabra sobre Jacob para bendecirlo y para que todas las bendiciones de la primogenitura, para que todos los derechos de esa primogenitura vinieran sobre la vida de Jacob. Y así comienza esta historia que tiene que ver con aquella huida. Y ahora vamos a hablar acerca del retorno, ahora vamos a hablar acerca de ese encuentro y qué es lo que tiene que hacer Jacob para tratar de apaciguar el corazón de su hermano Esaú, quien él consideraba lo iba a matar, tenía ese temor en su corazón de que lo iba a matar, y por eso le envía mensajeros para decirle que tiene algo preparado para él, que tiene algunos regalos, que tiene algunos presentes que tenían que ver con animales, presentes que tenían que ver con ganado que él estaba ofreciendo, y que lo iba a presentar en caravanas juntamente con su familia para impresionarlo, para hacerle cambiar de opinión de lo que él pensaba era lo que su hermano tenía decidido hacer en contra de Jacob. Y precisamente eso es lo que vemos. Dice que Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú para decirle que ahora vuelve con muchos bienes para hallar gracia delante de sus ojos. Vemos un detalle muy importante acá. Jacob estaba utilizando herramientas y armas naturales. Cuando tú y yo, en vez de depender del favor de Dios, en vez de depender de las estrategias de Dios, que vienen por medio de la revelación, cuando Dios nos dirige, Dios nos habla, Dios nos dice, quiero que te quedes aquí, quiero que vayas para allá. Ciertamente Jacob venía con una dirección divina. Dios le dijo que dejara la tierra de Labán, dejara Padán Aram y volviera a la tierra donde Dios lo iba a establecer como una gran nación. En eso estamos claros. Sin embargo, las herramientas que él comienza a utilizar para tratar de sobornar a su hermano eran herramientas naturales, herramientas para tratar de apaciguar por causa del temor que él tenía. Muchas veces nosotros vamos a una tierra desconocida y el temor de lo desconocido nos hace tomar decisiones muchas veces apresuradas, muchas veces decisiones erradas. Pero siempre es importante que cuando recibimos la revelación del Dios Todopoderoso, aunque no sepamos a dónde vamos como Abraham, siempre estemos apegados a los tiempos y estemos con un corazón abierto a la revelación, para que en medio de la dirección profética que Dios nos haya dado, como en este caso se la dio a Jacob, vuélvete a la tierra
que he establecido, que les he dado a tu padre Abraham y a tu padre Isaac, para que allí se multipliquen, allí sean fecundos, y allí se cumpla la palabra de que multiplicaré su descendencia, esa palabra tendrá cumplimiento, y el eterno Dios precisamente nos dará las herramientas, nos dará las directrices específicas en medio del camino. Muchas veces recibimos una directriz de parte de Dios general, pero esa directriz general de parte de Dios debe ir acompañada de directrices específicas también en el camino. Y esta es la parte donde Jacob comienza a tomar ciertas decisiones, que se ve que está utilizando herramientas humanas por causa del temor. Claro, sin embargo, él es muy sincero con Dios. Él le ora al Señor y le dice: Padre, él expresa relacionado con la promesa que Dios le había entregado, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Tú nos dijiste que seríamos fecundos, que nos multiplicaríamos en la tierra. Y entonces ahí le recuerda al Señor su promesa, y también le dice al Señor que no permita que su hermano Esaú le mate a las esposas juntamente con sus hijos. Entonces, en medio de esa oración, él reconoce su debilidad, él reconoce que necesita de Dios, pero a pesar de eso utiliza herramientas naturales. Habían áreas en la vida de Jacob que estaban siendo formadas. No es un asunto de criticar al patriarca, es un asunto de establecer a partir de su vida enseñanzas que nos sirven a nosotros también, porque nosotros estamos en este tiempo, al estudiar esta parasha, al estudiar estas enseñanzas, estamos tomando el ejemplo de estos patriarcas para en nuestra vida, que tenemos de seguro que tomar decisiones todos los días, sean herramientas de bendición. Y en eso se convierten, herramientas de bendición. Dice que Saúl sale con 400 hombres y Jacob se angustia y divide su gente en 2 campamentos. Imagínense ustedes, 400 hombres. Con eso no contaba Jacob. Y esa es la razón por la cual Jacob se estremece, Jacob se asusta y comienza a formular un plan a través del cual él trata de hacer cambiar de opinión a su hermano, él trata de convencer a su hermano, trata de hacer cambiar el aspecto de lo que él pensaba, su hermano había decidido, y por eso son estos grupos y todo lo que él prepara. Entonces, se nos dice que él divide a su gente en 2 campamentos. Esto da origen, o es el antecedente a las divisiones que vemos después que ocurrió en el pueblo de Israel, porque no es la primera, esta es la primera de todas las divisiones que vemos más adelante. La escritura nos dice que el rey David estuvo 7 años gobernando en Hebrón antes de gobernar Jerusalén, porque había una división entre el reino que estaba conformado por la descendencia del hijo de Saúl, que es Isboset, y luego cuando Abner, hijo de Ner, unifica el reino, entonces ahí lo proclaman a él como rey de todo Israel. Entonces allí comienza un reino unificado cuando todas las tribus se acercan a David y le dicen: somos carne de tu carne y somos huesos de tus huesos, y entonces ahí se consolida el gobierno de todo Israel. Pero vemos más divisiones más adelante. Salomón, el hijo de David, dice la escritura que por causa de su pecado, las tribus, la mayoría de las tribus son entregadas a Jeroboam, y él se queda con la lámpara de Judá, es decir, la descendencia de David. Y luego más adelante, con las invasiones del imperio asirio, dice la escritura que existe otra división, porque unos son esparcidos y Judá se queda en el sur. Y así vemos que siempre a lo largo de la historia el pueblo de Israel estuvo dividido en 2 campamentos. Eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Y esta es la oración en el capítulo 32, versículo 9 al 12. Jacob dice: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi callado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú. Hay algo muy importante que nosotros vemos en la aptitud. A pesar de que era un hombre que estaba aprendiendo a depender de Dios, que no dependía completamente, porque vemos que hay ciertas actitudes de independencia en él, pero vemos que su corazón estaba alineado al Señor. Muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas, muchas veces
estamos tomando decisiones erradas, pero si tenemos un corazón alineado, eso es importante porque Dios nos va moldeando en el camino. Y eso es lo que pasaba con él, lo que pasaba con Jacob, que no podía ocurrir con Esaú, ya que Esaú no tenía un corazón alineado. La Escritura habla de Esaú como un hombre profano, un hombre que vendió la primogenitura, un hombre que estaba desalineado por completo al diseño, al propósito de Dios. No tenía conocimiento del Eterno, no tenía revelación del Dios Todopoderoso, cosa que sí tenía Jacob, y tenía un corazón, a pesar de que él era engañador, como en su mismo nombre, a pesar de que era suplantador y toda esa naturaleza iba a ser golpeada por el Eterno, tenía un buen corazón alineado al Eterno que le permitía a Dios moldearlo, que le permitía a Dios procesarlo. Hay un problema muy grande cuando tú y yo no tenemos un corazón moldeable por el Señor. Porque si tú y yo podemos cometer errores, pero si tenemos un corazón moldeable por el Señor, Dios en el camino nos va ajustando. Pero si tenemos un corazón rebelde, como Saúl o como Esaú, Dios no nos puede moldear en el camino. Si tenemos un corazón rebelde, como el corazón de Saúl o como el corazón de Esaú, no le vamos a permitir a Dios moldearnos. Dios tiene sus herramientas, tiene su martillo, tiene su alicate, tiene todas las herramientas. Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas que utiliza Dios para procesar a sus hijos, hablando en términos figurativos? Tenemos, por ejemplo, la prensa de aceite, tenemos la vendimia cuando se aplastan las uvas, y muchas otras maneras de figurar o de ver ilustraciones para saber cómo Dios a ti y a mí nos procesa. Pero lo importante para esto es que quienes son procesados tienen un corazón para ser procesados, porque Dios no puede procesar a los soberbios, Dios no puede procesar a los rebeldes. Los procesa, pero no de la misma manera que procesa a alguien que tiene un corazón alineado a Él. ¿A quién procesa a los soberbios? ¿Quién procesa a los rebeldes? Se le abren puertas a Satanás, el proceso es satánico, pero en la mano de Dios procesa a los humildes de corazón. Entonces puede ser que tú y yo estemos fallando, puede ser que tú y yo estemos cometiendo errores como Jacob, estemos tomando decisiones independientes como Jacob, estemos tomando decisiones, estemos tropezando en el camino como Jacob, pero tú y yo si tenemos el corazón para permitir que el Espíritu de Dios ordene las circunstancias para la palabra que nos fue entregada como se la dio a Jacob, entonces el proceso dará un resultado por causa de que en el camino Dios nos está formando. Y fíjese, la oración de Jacob hablaba de confianza, porque él dijo, tú dijiste. Cuando tú y yo le decimos a Dios, Señor, tú dijiste, eso habla de confianza, habla también de humildad, porque él se creía indigno, pero no indigno de decir, por ejemplo, como decían antes en el pueblo evangélico, yo soy una llaga podrida. Eso no es humildad, y tampoco es fe, eso es una fe fingida, una humildad fingida. Solo cuando reconocemos a Dios es que somos verdaderamente humildes, y la sinceridad es porque él dijo, Señor, tengo miedo. Fíjese, eso es muy, pero muy importante, porque cuando caminamos sin una fe fingida, sino que caminamos con una fe verdadera, vamos a tener la humildad de decirle a Dios realmente lo que tú y yo sentimos. Si tenemos miedo, si tenemos temor, lo importante con Dios es ser sincero, no aparentar lo que no somos. Por ejemplo, dice en 2 de Timoteo 1:5 está escrito, porque tengo presente la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. ¿Qué podemos ver entonces en la vida de Jacob? Jacob le dijo al Señor, tú dijiste, él le habló de las promesas, él le habló al Señor él se humilló y habló de que en sí mismo era indigno, y por supuesto le dijo al Señor, le expresó el temor que había en su corazón en relación a Esaú. Ahí podemos ver claramente que era un hombre auténtico, que era un hombre que, aparte de tener un corazón alineado al Eterno, era un hombre auténtico, y esto permitía que Dios pudiera seguir trabajando y que pudiera seguir procesando. Fíjese, el capítulo 32, del versículo 13 al 29, nos dice que Jacob escoge un presente de aproximadamente 600 animales de todo lo que tienen para dar a su hermano. Es decir, estamos hablando, ellos eran criadores de ganado vacuno, ganado ovino, y de ese ganado, y caprino también, y de ese ganado él había escogido 600 animales. Envía a sus siervos con grupos de manada delante de él, con un buen espacio en cada grupo,
para tener ese presente para su hermano, para tratar de apaciguar lo que él consideraba era la determinación destructiva de su hermano Esaú. Luego se nos dice que estos regalos para Esaú eran para aplacar obviamente su ira. Luego de allí él se queda esa noche a dormir en el campamento, pero se levanta de noche, toma a su familia y cruza el vado de Jaboc con todo lo que él tiene. Y viene un momento muy importante. Yo les he estado hablando de que si tenemos un corazón alineado al Eterno, Dios nos va a ir procesando en el camino. Eso nos enseña la historia de Jacob. Viene un momento importantísimo en el proceso de Jacob. Ojo, no es el único, ni es el último, pero es un momento determinante. Se nos dice que Jacob se quedó solo al otro lado del arroyo y un hombre lucha con él hasta rayar el alba. Pero cuando ve que no puede vencerle, obviamente le da un golpe en la coyuntura de su muslo. Estamos hablando de un encuentro sobrenatural. Un encuentro sobrenatural con el Dios eterno. Se nos habla de un varón, sin embargo, al estudiar bien las Escrituras en Oseas, se nos dice que es un ángel. Y las características que se nos dan de este malají o de este enviado es que tenía una asignación de parte del Dios eterno que tenía que ver con la formación del carácter de Jacob. Y lo podemos ver por causa de lo que allí se nos narra en la historia, de lo que allí se nos dice. La Escritura nos dice en la historia que este ángel estuvo luchando con Jacob durante este periodo de tiempo, y dice la Escritura que al ver el varón que no podía con él, dice que tocó la coyuntura, tocó el fémur y se dislocó esta parte del cuerpo de Jacob. Esto provocó esta dislocación. Dice la Escritura que por causa de esto los hijos de Israel no comen de la coyuntura dislocada de Jacob, del tendón que se descoyuntó. Ahora, esto tiene algo demasiado importante que allí se narra de una forma, quizás usted lo lee y ve un párrafo corto, pero la trascendencia y la importancia que esto tiene es muy, pero muy impresionante. ¿Por qué razón? Porque no se trataba de una pelea física. ¿Cómo puedo yo luchar con un ángel y ganarle a un ángel? Estamos hablando de un ser sobrenatural que, por ejemplo, la Escritura nos dice en Apocalipsis que los ángeles pueden tener dimensiones de pararse entre el cielo y la tierra, o pararse encima del sol, o pararse al lado de los ríos. Tienen poderes que desconocemos porque están en una dimensión de lo eterno y Dios les ha entregado autoridad, les ha entregado poder a esas criaturas. Y dice que son espíritus ministradores enviados al servicio de los que son herederos para la salvación. No estamos hablando de seres naturales, seres sobrenaturales que tienen poder y que tienen autoridad delegada de parte del Dios eterno. Este ángel no iba a jugar con Jacob. Este ángel, la asignación de este ángel específica que podemos ver en él, tenía que ver con descoyuntar más allá de la parte física, la parte del alma. Tenía que ver con el ego, tenía que ver con el yo. Cuando leemos las Escrituras en 2 de Corintios, se nos dice que Pablo tenía un aguijón en la carne. Hay mucha especulación acerca de este aguijón. Algunos decían que era una enfermedad grave que tenía el apóstol Pablo, que hacía que él tenía que estar dependiendo, que tenía que estar en una condición de reconocer que todo lo que él podía hacer era por el Señor, y así lo dice la Escritura. Él dice, le ruega al Señor que quite ese aguijón de su cuerpo, y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo parece indicar que Jacob era un hombre que estaba demasiado confiado en su intelecto y en sus propias fuerzas. Y eso, para la vida de un hombre de Dios, eso representa un obstáculo para poder ser usado por el Señor. Hay un libro que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Para que un hombre de Dios pueda ser usado por Dios o pueda llevarse a cabo el propósito de Dios en él, necesita pasar un proceso de quebrantamiento. El yo que está en ti, que está en mí, producto de la naturaleza caída, nos hace caminar dependiendo de nuestras propias herramientas, de nuestras propias fuerzas. Lo podemos ver en la vida de Jacob. Jacob dependía de sus propias herramientas al utilizar el soborno de estos 600 animales caprinos, bovinos u ovinos, para tratar de apaciguar o tratar de hacer cambiar de opinión a su hermano. Esas son herramientas humanas. Y la Escritura nos dice que en el encuentro con este ángel, Dios comienza a tratar directamente con la identidad de este hombre llamado Jacob. ¿Por qué razón?
porque cuando utilizamos las armas humanas, que dice la Escritura, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Las armas humanas que tú y yo utilizamos, lo único que hacen es servir de tropiezo al propósito de Dios. Por más buenas intenciones que tú y yo tengamos, si dependemos de nuestra propia fuerza, no vamos a ver resultados. Se nos dice que cuando Pablo fue a Atenas, ese resultado que tuvo Pablo en Atenas cuando enseñó, hay predicadores que enseñan que tuvo pocos resultados en Atenas, producto de que para ese momento específico él estaba dependiendo de su sabiduría humana. Pero después cuando él habla en Corintios y dice, no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Allí Pablo había aprendido algo muy importante y era depender del poder de Dios. ¿Cómo la gracia de Dios va a fluir en ti y en mí si existe el obstáculo de que tú y yo no dependemos de nosotros mismos? Porque la autodependencia, la autosuficiencia es un obstáculo para el fluir del poder de Dios. Por eso la Escritura dice, no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el proceso de quebrantamiento que vive este hombre llamado Jacob tiene que ver con ciertas características que deben ocurrir en su vida. El capítulo 32, verso 24 al 25 dice que Jacob se quedó solo, leyendo ya específicamente este pasaje, y dice que un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo mientras con él luchaba. Algo muy importante, el Eterno nos tiene que llevar a ti y a mí a un punto donde debemos dejar de evadir, debemos dejar de huir. ¿Y evadir a quién? Evadir el proceso, evadir el punto de encuentro. Este era el punto de encuentro que necesitaba Jacob. Jacob estaba huyendo, estaba evadiendo, estaba utilizando armas de la naturaleza con la que él venía. El nombre Jacob tiene que ver con engañador. Jacob venía de vivir un proceso con Labán donde él había sido engañado y le habían cambiado el salario 10 veces. Él estaba cosechando lo que él sembró, según lo que sea. Algunas versiones que dicen que él engañó a su hermano, otras versiones no lo ven así. Pero viendo esta versión y entendiéndolo desde la óptica de esta versión que dice que él fue un suplantador, que él fue un engañador, realmente él estaba recibiendo la recompensa de lo que él hizo. Dios tenía que cambiar esto, Dios tenía que cambiar esa naturaleza de engañador, tenía que quebrantar todo esto, y era a través de confrontarlo, a través de preguntarle cuál era su nombre, por ejemplo. Y él estaba corriendo, por supuesto, en ese sentido, estaba evadiendo realmente lo que Dios tenía preparado para él. Fíjese algo muy importante. Hay varias características que no habían ocurrido en la vida de Jacob. No se había rendido completamente al Señor. Qué importante es la rendición. No puede haber una rendición en la vida de un hombre de Dios, no puede haber una rendición real en la vida de una mujer de Dios hasta que no ocurra el momento donde el Señor se nos revela a ti y a mí y nosotros podemos ver nuestra propia condición. Tú y yo podemos pedir perdón por lo que tú y yo creamos que hemos hecho mal delante de Dios. Podemos pedirle perdón por la mañana y perdón por la tarde. Podemos decir que estamos arrepentidos cuando puede ser un simple remordimiento de corazón. Pero el verdadero arrepentimiento es producto de la revelación. Cuando la luz del Eterno, cuando su iluminación viene sobre nuestra vida, nosotros al exponernos a la luz de Dios, podemos estar en contacto, Él nos traspasa con su mirada, Él nos traspasa con su luz, y ahí es cuando se nos revela y queda en evidencia los errores, las fallas y las cosas que realmente tú y yo debemos entregar en el altar. Así que no es un asunto humano, es un asunto de revelación, porque es Dios el que nos dice lo que a Él le desagrada de nosotros. ¿Cuántas veces tú has creído que hay cosas que le desagradan a Dios y Dios se está enfocando en otras que son las que Él dice que son las que le desagradan? En la vida de Jacob, él no sabía que Dios lo iba a confrontar con el hecho de preguntarle por su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Seguramente él en ese momento se resistió a decirlo. Y por eso dice la Escritura en Oseas 12 que él lloró.
porque no quería reconocer, le costaba. Muchas veces tú y yo pensamos que cuando Dios nos confronte va a ser con algo que tú y yo le vamos a decir a Dios de una forma totalmente, con soltura, con libertad, decirle, sí Señor, yo soy esto. No, no, no. Dios nos confronta donde Él sabe que tú y yo tenemos rebeldía, donde Él sabe que tú y yo tenemos resistencia, porque eso es lo que tenemos que cambiar. Mire, donde tú y yo no queremos cambiar es donde Dios mete el dedo en la llaga, porque Dios sabe utilizar su bisturí. Y dice la Escritura que nadie se va a jactar delante de su presencia. Dios es especialista en quebrantarnos nuestro orgullo, así que nunca digamos palabras infladas o palabras arrogantes delante de Dios, como que yo voy a reconocerlo, yo voy a caminar en tal o cual humildad cuando Dios me confronte. No, mejor no decir nada, mejor que cuando Dios nos enfrente, mejor que cuando Dios abra la puerta, cuando Dios nos ilumine y nos dé conocimiento de lo que estamos caminando erradamente, allí es cuando realmente sabremos dónde está nuestro corazón. Porque la confrontación de Dios, el ser humano casi siempre trata de justificarse. El ser humano no acepta de una forma fácil cuando Dios lo confronta. Generalmente se autojustifica, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. Generalmente evade, sublima, quiere cambiar la realidad. En este caso específico, Jacob, esa era la actitud de Jacob. Cuando fue confrontado por el ángel le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él se resistía. Él lloraba porque tenía que reconocer que desde que comenzó utilizó las armas equivocadas al suplantar la primogenitura de su hermano y tantas otras ocasiones. Él estaba caminando bajo ese parámetro, bajo esa naturaleza, y no es fácil reconocer cuando Dios nos confronta, y mucho menos cuando lo hace a través de un siervo, a través de un pastor, a través de un profeta. No es fácil tener la humildad de aceptar, porque la verdad no es fácil aceptarla. Tenemos que tener realmente un corazón como el de David. David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, después de haber pecado con Betsabé, la Escritura dice que David se humilló. La grandeza de David está en haberse humillado. Todo el mundo señala el pecado de David, que fue adulterio y asesinato, pero realmente hay que verle la cara, ser confrontado de esa manera por un profeta y que le digan todo lo que le dijeron a David. Dice que el profeta Natán le dijo a David, el mal se va a levantar desde tu propia casa, porque tú lo hiciste en secreto, entonces tu prójimo lo hará frente a toda la congregación de Israel. Eso hablaba de que Absalón se acostó con las mujeres, con las concubinas de David, por causa del pecado que había cometido David con Betsabé. Pero el ser confrontado de esta forma, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, ¿por qué me despreciaste? Y todo aquello que el profeta Natán, por inspiración del Espíritu Santo, le dijo a David, David tuvo la actitud correcta, dice que se humilló. Al contrario de Saúl, dice que Saúl, cuando fue confrontado por el profeta Samuel, más bien se enorgulleció, se ensoberbeció y le dijo, antes bien yo he obedecido la voz del Señor. La soberbia, cuando somos confrontados por el Eterno, lo que hace es que le abre puertas al enemigo, le abre puertas a Satán. Si tú y yo, al ser confrontados por la iluminación y por la revelación de Dios, por su palabra, lo que hacemos es que nos ensoberbecemos, no vamos a caminar, no vamos a pasar, no vamos a aprobar el proceso. Lo que más bien vamos a hacer es abrirle puertas a las tinieblas. Así que un consejo que podemos ver y que se puede aprender en la vida de Jacob tiene que ver con el hecho de que en medio del proceso, en medio de que la iluminación de la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas, hay que aprender la humildad y hay que aprender lo que tiene que ver con que la palabra de Dios nos muestre y aceptemos en dónde estamos torcidos. ¿Qué hizo Jacob cuando el ángel le preguntó por su nombre? Él le tuvo que decir, yo soy un engañador, yo soy Jacob. Y cuando él le dijo, yo soy un engañador, a pesar de que en su corazón se resistió, ahí se rompió algo. Ahí se rompió algo dentro de él y hubo un quebrantamiento. La victoria que se narra allí, que le dice el ángel, te voy a colocar a Israel, el que lucha juntamente con Dios, tiene que ver con el quebrantamiento. No tiene que ver con utilizar las armas. No creamos nosotros que cuando la Escritura y la Biblia dicen, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido, está hablando de lo que tú y yo podemos lograr con nuestras fuerzas humanas. Porque de eso no está hablando.
Tú y yo podemos montar una iglesia, tú y yo podemos imitar un congreso, tú y yo podemos hacer muchas cosas que decimos hacerlas con la intención para Dios, pero eso no es ganar, eso no es victoria. Victoria tiene que ver con cuando tú y yo en medio del proceso somos quebrantados, cuando tú y yo en medio del proceso aceptamos lo que Dios nos dice donde estamos errando. En medio del proceso, en medio de la revelación, en medio de aceptar la verdad, en medio de vivir el proceso, en medio de aceptar lo que Dios nos está diciendo, ahí es donde estamos venciendo. Ahí es donde Dios nos va a decir: tú eres Israel, porque en ti no hay engaño. Tú eres Israel porque tú has aceptado que la verdad te procese. Tú eres Israel, como le dijo el Señor a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque ¿saben quién no hay engaño? En una persona que permite que la palabra de Dios lo confronte, como David, y esa persona se humilla y acepta. Esa es nuestra victoria. Ahí es que tú y yo vamos a ser sin engaño. Pero jamás ni nunca, yo quiero decirte esto, jamás ni nunca, por el hecho de que tú y yo digamos que hacemos cosas para Dios, si en medio, a pesar de que tengamos 20 años haciendo cosas de nuestro propio corazón, si la palabra de Dios nos confronta y somos rebeldes a la palabra, lo que tú y yo pudimos haber hecho en nuestras propias herramientas y en nuestras propias fuerzas, aunque decíamos haberlo hecho para Dios, no hay crecimiento. No hay crecimiento espiritual, no hay madurez espiritual. No hemos vivido nuestro peniel. Para que todo hombre de Dios pueda caminar, dice la Escritura, dijo Yeshua: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que ahí está la victoria, en el quebrantamiento. Él vivió un quebrantamiento en ese momento y Dios le dijo: de ahora en adelante tu nombre no será más Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese fue su momento de victoria. Desde ese momento en adelante, el quebrantado Jacob continuó viviendo sus procesos. No era el último proceso, pero ahora tenía un nombre diferente. Tú y yo necesitamos que Dios nos cambie muchas veces el nombre que nosotros mismos nos hemos labrado o que otros nos han dicho. Tal vez el nombre que muchos a ti y a mí nos han puesto tiene que ver con fracaso, tiene que ver con derrota, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con con lo que otros perciben o creen que nosotros somos o debemos ser. Pero Dios es el que tiene el nombre que tú y yo necesitamos. Dios es el que tiene el nombre y la asignación profética, la asignación de parte de Dios para nuestras vidas. En Oseas capítulo 12, versos del 2 al 5 está escrito: el Eterno tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Eterno Dios de los ejércitos, el Eterno es su nombre. Fíjese qué hermoso lo que Dios nos cuenta acá en su palabra. Ese lugar fue llamado Peniel porque Jacob dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tremendo. Cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando la revelación de Dios, como le sucedió al apóstol Pablo cuando venía en camino a Damasco, dice que la luz de Dios vino y quedó ciego. Cuando la iluminación viene y queda en evidencia nuestra maldad, queda en evidencia cuánto dependemos de nosotros mismos y cuánto esclavizados estamos a nuestro propio yo. Cuando eso se quiebra y viene el quebrantamiento y empezamos a depender de Dios, entonces empezamos a fluir en el llamado, en el diseño, en el poder, en la unción, en la gracia, en la gloria de Dios. Y esto fue lo que comenzó a pasar con David. No fue una lucha física, vuelvo y lo repito, la lucha de Peniel con aquel ángel no fue una lucha física, señores. Fue una lucha de argumentos, porque él fue confrontado por el ángel. Él fue confrontado y en ese momento él tuvo que reconocer, como lo dije anteriormente. Y fíjense que dice que luchó con el ángel y prevaleció, lloró y pidió su ayuda. Qué tremendo, fue un momento muy importante y fue una victoria que se alcanzó. Y fíjense algo, él le dijo al ángel: no te soltaré si no me bendices. Y en ese momento el ángel tocó el encaje de su muslo, como dije hace unos momentos atrás, y el muslo se descoyuntó. Este fue el momento más álgido, fue el clímax de aquella lucha. Cuando él toca el encaje de su muslo, de su fémur, y este se disloca, ahí fue cuando el ego
termine de sufrir su golpe mortal. Porque claro, hubo una lucha de argumentos, pero también hubo una batalla desde el punto de vista físico, y tenía que ver con esto. Cuando él tocó el encaje de su muslo y este se descoyuntó. En sí, lo que se estaba descoyuntando interiormente en Jacob era su ego. Y al descoyuntarse su ego, entonces ocurrió la victoria. Con esta enseñanza que nos deja esta parashá, nosotros aprendemos cómo es caminar en medio del proceso y cómo es vivir el proceso y cómo es tener un corazón alineado, cómo es depender de Dios y no utilizar armas humanas y no utilizar armas que no son las armas de nuestro Dios. Con eso y con ese aprendizaje para todos, para ti y para mí, que nos enseña su palabra y que es de gran bendición para nosotros, me despido de ustedes esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Les bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua.